Es la regla marcada, amados hermanos, para andar con Jesús. No hay sendero mejor, dice esta alabanza, que guardar sus mandatos de amor. Y si nosotros prestamos atención a la palabra de nuestro Dios, decía el apóstol Pablo a los filipenses, les decía a los hermanos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, el Señor está atento a nuestras necesidades, pues decía el apóstol Pedro que Él tiene cuidado de nosotros, pero ciertamente hay que echar nuestra ansiedad delante de Él, amados hermanos. ¿Cuántos quieren venir a este lugar y darle gracias al Señor? Yo no sé, amado hermano, por lo que usted esté pasando en este momento, cuáles sean sus aflicciones, sus pruebas, sus luchas, pero ciertamente el Señor sí las conoce. Y decía el salmista que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. El Señor ya conoce nuestra aflicción, el Señor ya conoce nuestra necesidad. El mismo apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, decía que Él va a suplir nuestras necesidades. Confiemos en el Señor en esta hora, amados hermanos. El Señor está en este lugar, pero es necesario que nosotros seamos obedientes a Él, que nosotros sigamos al Señor, que nosotros andemos cerca del Señor, que nosotros tengamos comunión con nuestro Dios. Así que en esta tarde dele gracias al Señor, porque así como decía el apóstol Pablo también, debemos de dar gracias al Señor por todo. Sea lo que estemos pasando, sea nuestra necesidad muy grande, debemos darle gracias al Señor, porque no sabemos ciertamente lo que esa necesidad nos está enseñando, porque no sabemos lo que esa lucha, lo que esa prueba nos está capacitando para hacer, pero el Señor sí lo sabe. El Señor nos quiere enseñar a ser obedientes a Él, a cada día estar atentos a su voz, cada día acercarnos a Él. Así que en esta tarde dele gracias al Señor, amado hermano. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Padre Santo, por tu misericordia, Señor, por tu grandeza, por tu inmensidad, Señor, porque ciertamente, Padre Santo, tú eres inmutable, tú nunca cambias, Señor bendito. Y por eso, Padre Santo, en esta tarde nos acercamos confiadamente delante de ti, ante el trono de la gracia, Señor, para hallar gracia y misericordia, Señor bendito, porque sabemos, Padre Santo, que te necesitamos, porque sabemos, Padre bendito, que tenemos necesidades muy grandes. Pero decía el apóstol Pablo, todas nuestras necesidades están cubiertas por las riquezas de tu poder, Señor. Yo no sé lo que estén pasando mis hermanos, Señor, en esta tarde, lo que hayan pasado, Señor, en este día, lo que hayan pasado en el transcurrir de esta semana, pero tú sí lo conoces, Señor. Tú sí sabes nuestras aflicciones, nuestras pruebas. Tú conoces todos nuestros caminos. Por eso decía el salmista, y te glorificaba, Señor, porque ciertamente tus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni tus caminos son como nuestros caminos, porque puro y limpio es tu camino, Señor, porque ciertamente, Señor, hay caminos que al hombre le pueden parecer rectos, pero su fin es la muerte, su fin es la destrucción. Pero tú tienes, Señor, cuidado de nosotros, y por eso dice tu palabra, que tú enseñarás a los pecadores el camino. Porque qué Dios hay como tú, Señor, que se inclina, que inclina su oído a escuchar la petición de su pueblo. Que Dios hay como tú,
que se iguale a tu poder, a tu grandeza, a tu inmensidad, a tu sabiduría, a tu inteligencia, a tu poder, Señor. No hay nadie que se iguale a ti. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Ciertamente, Señor, si nosotros tratáramos de enumerar todo lo bueno que ha sido para con nosotros, decía el salmista, que ni aún en todos los libros del mundo, ni aún con los granos de la arena, Señor, alcanzarían a contarse todo lo bueno que ha sido para con nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre Santo, porque a ti es toda la gloria y el honor. Porque si tenemos algo, Señor, si tenemos una familia, si tenemos, Padre Santo, un sustento, si tenemos alimento en nuestros hogares, si tenemos, Padre Santo, un hogar, es por tu gracia, Señor, es por tu poder, es por tu regalo, Padre. Y por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y aún lo que harás, Señor, pues tú tienes, Padre, el control de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre Santo, en tus manos está nuestra vida, nuestro corazón, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias. Amén. Vamos a entonar una última alabanza, un coro, amados hermanos. El coro número 148. Todo lo bueno que tengo. Dice esta alabanza: lo recibido de Dios. ¿Cuántos hemos recibido cosas maravillosas, amados hermanos? Cosas buenas de parte de Dios. Porque la voluntad del Señor, dice la palabra de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. Los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos. Él quiere lo mejor para nosotros, amados hermanos. Vamos a entonar esta alabanza: todo lo bueno que tengo. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia. Me ha dado todo en su amor. Por eso con toda el alma quiero adorarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más preciosa bendición. Yo recibí de Dios la grande salvación. Por eso soy feliz en Él. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia. Me ha dado todo en su amor. Por eso con toda el alma quiero adorarte, Señor. Cuando le conocí, yo recibí de Él la más preciosa bendición. Yo recibí de Dios la grande salvación. Por eso soy feliz en Él. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a hacer esta oración por el expositor de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a rogarle que sea el Espíritu Santo que hable hoy a nuestras vidas, que hable hoy a nuestros corazones, amados hermanos, que use la vida de nuestra hermana Liz y que, así como el Señor le dijo a aquella mujer, a María, cada uno de nosotros, amados hermanos, hemos escogido la buena parte en esta tarde, la cual no nos será quitada, porque hemos escogido venir y aprender del Señor, aprender del Maestro, oír su palabra, oír atento su voz. Así que, como decía el profeta Jeremías, decía el Señor al profeta: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me acordé de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio,
cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me acordé de ti, dice el Señor. Me acordé de tu fidelidad. Me acordé de ese primer amor, de cuando tenías una comunión conmigo. Le decía el Señor al pueblo de Israel. Pero ahora también en esta tarde, amados hermanos, el Señor nos dice lo mismo a cada uno de nosotros. Me acordé de cuando tenías una relación conmigo. El Señor, amados hermanos, a través del profeta habló al pueblo, y si vemos más adelante la palabra de nuestro Dios, dice el profeta Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No nos acontezca como el pueblo de Israel, amados hermanos. Que el Señor está aquí en esta tarde. Dispongamos nuestro corazón, y ahí en su lugar incline su rostro y clame al Señor. Vamos a rogarle al Señor que hable en nuestras vidas, que no nos permita dejar ese primer amor, que nos vuelva a Él, porque dice la palabra de nuestro Dios que las muchas aguas no van a poder apagar el amor que el Señor puso en nuestro corazón. Así que vamos a clamar a nuestro Dios, vamos a darle gracias. Bendito y amoroso Padre Celestial, gracias, Padre Santo, te damos primeramente por este momento, Señor, devocional, este momento de adoración, Señor, porque nos has permitido acercarnos, Señor, glorificarte, porque nos has permitido exaltarte una vez más, Señor, con todo nuestro corazón, no teniendo en cuenta nuestras faltas, Señor, nuestras iniquidades. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, eres bueno, porque tú, Padre bendito, eres misericordioso. Por eso en esta tarde te rogamos, Señor, que recibas nuestra alabanza, nuestra adoración, que suba como el incienso, Señor, el olor grato delante de ti, Padre Santo. Y en esta tarde también te rogamos por tu consejo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría para entender tu palabra, para ponerla por obra, Señor, para ser obedientes, para amarte, Señor, a ti sin importar las circunstancias. Señor, por favor, ayúdanos a estar atentos y que tu palabra sea, Señor, como esa semilla en un corazón, en una tierra fértil. Cambia hoy nuestros corazones de piedra por corazones de carne, para que tu palabra, Señor, dé frutos en tu pueblo, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, para que sea, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo, nuestra gratitud a ti, Padre bendito. Usa la vida de nuestra hermana Liz, Señor, quien habrá de exponer tu palabra en esta tarde. Usa la vida de tu sierva, Señor, como un instrumento útil. Que ese carbón encendido, Señor, del altar, ponlo en sus labios, Señor, para que todo lo que salga de su boca sea conforme a la sabiduría de lo alto, Señor, sea conforme a tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu moviéndose hoy en nuestros corazones y hablando a través de la vida de nuestra hermana, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Dejo este lugar. Gloria sea a Dios. Les voy a invitar, amados hermanos, que cantemos el himno congregacional número 92, ¿Cómo podré estar triste? Gloria sea a nuestro Dios. Dice el coro: feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. ¿Usted viene contento esta tarde? Gloria sea a Dios. Vamos a entonarlo con todo nuestro corazón. Cristo es mi consuelo, mi amigo.
hermanos, que abramos la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Un texto muy conocido, seguramente usted ya se lo sabe. Y vamos a considerar la palabra del Señor sobre este versículo para su gloria y honra. Romanos 8, 28. Damos gloria a Dios cuando lo tengamos. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos, pues nuestros hermanos en la fe, pero también si hay alguien que nos visita por primera o segunda vez. ¿Hay alguien? Gracias a Dios. Bienvenida seas. ¿Alguien más? Damos gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo le decimos a nuestra hermana? Que Dios le bendiga. Por fe, ¿verdad? Le decimos hermana. Bueno, Romanos 8:28, ¿ya lo tiene? Gloria a Dios. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano? El tema que vamos a tomar en esta tarde lleva por título: todas las cosas nos ayudan a bien, así como lo leímos en el texto de Romanos 8:28. Seguramente algunos de nosotros hemos escuchado a algunas personas decir que los cristianos no pasamos por tristezas, por luchas, por tribulaciones. Es más, que una persona que cree en Dios se la pasa siempre feliz y que los hijos de Dios no sufrimos. ¿Ustedes qué dicen, amados hermanos? Algunas personas incluso pueden usar este texto para afirmar que el cristiano, o sea, nosotros no pasamos por dificultades y que Dios ordena todo a nuestro favor. Personas inconversas pueden creer que nosotros vivimos siempre a lo mejor en un confort o en un estado donde no pasa nada. Pero, hermanos, también incluso personas en el mundo pueden creer que este texto les aplica porque dicen creer en Dios. Y aquí aclaramos, amados hermanos, que creer en Dios y aceptar a Cristo en nuestro corazón son cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Porque hasta los demonios creen en Dios, ¿sí o no? Pero el aceptar a Cristo en nuestro corazón, eso nos hace hijos de Dios. Y aquí es entonces donde la palabra del Señor se empieza a cumplir en nuestra vida. Bueno, partiendo de esto, que nosotros ya hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, entonces las cosas de ahí pueden partir que no son iguales para nosotros y para el mundo. Si nosotros nos preguntamos unos a otros, si usted ahorita voltea a ver a quien está al lado, alguno de nosotros puede venir con algún sufrimiento, alguna tristeza, alguna inquietud, algún problema económico, familiar, de salud, emocional, de trabajo, y seguramente muchos de nosotros traeríamos cargas encima. Solamente para hacer una pequeña encuesta, un pequeño ejercicio. ¿Quién de nosotros trae necesidad hoy? Levante su mano. Alta, 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 alta. Ahora, volteémonos a ver los unos a los otros. Levanten su mano alto, hermanos, porque ahorita que pasemos a orar por las necesidades, eso vamos a hacer. Porque este texto, amados hermanos, aunque es una promesa segura, Romanos 8:28, observamos que las dificultades en el cristiano y las aflicciones sí son reales. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en este versículo, en ningún momento niega que el creyente no va a sufrir, que una vez ya aceptando a Cristo en su corazón, ya es todo felicidad,
es todo color de rosa. Y eso no es cierto. Y la misma palabra de Dios nos marca la realidad. Que claro, hay una enorme diferencia de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón a los que no lo tienen, ¿sí o no? Porque es algo más llevadero. Si nosotros nos vamos unos versos atrás, de hecho no pierda su lectura, le voy a invitar que tenga ahí su lectura, Romanos 8:28. Si nosotros nos vamos al versículo 18, nos dice que el sufrimiento de este siglo no se compara con la gloria venidera. Ahí está comprobado que los que somos hijos de Dios sufrimos y muchas cosas. En otras palabras, hermanos, los sufrimientos por los que ahora pasamos no van a ser nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. ¿Cuántos creen que así va a ser? Gloria a Dios, porque eso es lo que nosotros esperamos. En este mundo, amados hermanos, que realmente es un mundo corrompido, el sufrimiento puede llegar a nuestra vida de una u otra forma. Tal vez todos no volteamos a ver al hermano o la hermana o la persona que vino, que levantó su mano, que trae necesidad, pero a todos en algún momento nos alcanza esa parte que nos aflige, porque somos humanos. Pero ahora, volvemos a la parte, nos preguntamos, ¿recibe entonces un cristiano el sufrimiento de la misma manera que lo recibe una persona que no tiene a Cristo? No. Primero tenemos que tomar en consideración también a quién se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice a los que aman a Dios. ¿Alguien de aquí ama a Dios? Gloria sea a Dios, porque ciertamente el apóstol Pablo no se está refiriendo a toda la humanidad. Es como cuando dicen, es que todos en el mundo son hijos de Dios. No es cierto. Porque la Biblia dice que a los que lo aceptan y a los que hacen su voluntad, esos son llamados hijos de Dios, no todos. Entonces, el apóstol Pablo dice, a los que aman a Dios, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice el texto. ¿Quiénes son los llamados? Los llamados somos todos nosotros. ¿Dan gloria a Dios? Porque somos los que hemos puesto por gracia nuestra fe solamente en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. El versículo 1 del mismo capítulo 8 dice que los que son llamados ya no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que ya no son guiados por los deseos de la carne, lo cual es el pecado, sino que luchan contra la carne y ahora piensan en las cosas del Espíritu. Eso también lo vemos en el verso 5 del mismo capítulo 8. Y podríamos nosotros, amados hermanos, agregar que todos los que son llamados son aquellos que manifiestan el fruto del Espíritu, como nos lo refiere Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, y entre todos los que enlista Gálatas 5:22, porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Allí entonces vamos a ver y reconocer los que verdaderamente son llamados. Entonces esta palabra es para que nosotros reflexionemos, porque hemos mencionado en otras ocasiones que el venir al templo muchas veces ni siquiera me hace salvo. Porque yo voy a ser salvo hasta que acepte a Cristo en mi corazón, pero también hasta que muestre los frutos dignos de arrepentimiento. Hasta que yo muestre el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que ahora sí me distinga de entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, por así decirlo. Los hijos de Dios, los que verdaderamente son llamados o somos llamados, entonces podemos testificar con mucha confianza que hemos sido revestidos por la gracia de Dios y ahora caminamos en el deseo de agradar a nuestro Señor y no al mundo y no al pecado. Por eso les decía, si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida al Señor, siempre es buen momento para entregarle nuestra vida a Cristo, siempre. Mientras hay vida, hay oportunidad de hacerlo. Y una vez que nosotros lo hagamos, entonces sí pasaremos a ser hijos de Dios y entonces sí pasaremos a ser
coherederos de todas las promesas que vienen en su palabra. Y hermanos, ¿quién es el que hace en nosotros el cambiar nuestra forma de ser más semejante a la de Cristo? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El que mora dentro de cada hijo de Dios y convence de todo pecado, justicia y juicio. Entonces, la persona que aún no ha puesto su confianza, totalmente en Cristo Jesús y no está caminando bajo la autoridad del Espíritu, que esto ya dijimos que caminar bajo la autoridad es dejar el mundo a un lado, dejar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es, entonces, caminar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Quien no ha puesto su confianza entonces en el Espíritu, no está dentro de los llamados. Y es por eso que aquellas personas que aún no han hecho este paso o no han dado este paso de fe o no han entregado por completo su vida al Señor, no pueden proclamar genuinamente que todas las cosas les obran para su bien. Tal vez hemos escuchado, porque allá en el mundo repiten muchas frases que nosotros también repetimos a veces como cristianos. Como por ejemplo, esta palabra que dice, bueno, es que todo nos ayuda bien. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí o no lo hemos escuchado muchas veces? Allá en el mundo lo dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Pero si nosotros meditamos en esas frases, digámoslo entre comillas, llevan un trasfondo muy profundo y que nosotros como cristianos y verdaderos hijos de Dios debemos saber cuál es el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuál es el momento en donde puedo yo decir todo esto me ayuda bien? Porque qué difícil tal vez es exclamar cuando estamos pasando por enfermedades, cuando no tenemos dinero, es que esto me ayuda bien. Qué feliz estoy. Cuando estoy en cama postrado y que no me puedo ni parar y no puedo ni hablar, no, estoy bien feliz, esto me ayuda bien. ¿Es tan fácil? La verdad es que muchas veces no. Y si alguna vez lo hemos hecho, gloria sea a Dios, porque quien nos fortalece es el Espíritu Santo. No nosotros mismos, ni nuestra carne, porque la carne es débil y la carne es carne y se duele y sufre. Pero ciertamente, amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra varios ejemplos de personajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de que pasaron por ciertas circunstancias, ciertas aflicciones, que en ese momento sí pudieron dar la gloria a Dios y pudieron comprobar que todo les ayudó a bien. Porque Dios tenía un propósito para ellos, como dice el texto. A todos aquellos conforme a los que al propósito de Dios son o somos llamados. Y les voy a comentar solamente dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, que usted se lo sabe. Están facilitos. En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de José. José, hijo de Jacob, un joven que es vendido por sus propios hermanos, comprado después como esclavo, puesto en la cárcel injustamente, si usted recuerda la historia de José, y que luego es proclamado gobernante de Egipto. Imagínense. En la historia de José nos narra la palabra que estando José en la posición de gobernante, vuelve a pararse frente a sus hermanos o se vuelven a encontrar cuando sus hermanos fueron en busca de alimentos. ¿Se acuerda de esta parte? Y él les revela que era su hermano José y le pide que traiga a toda su familia a vivir a Egipto. De hecho, es así como llegaron a Egipto. Pero José, amados hermanos, aseguró, o más bien por cuestiones de seguridad, él que pasó por muchísimo sufrimiento, porque ustedes se imaginan, primero, la tristeza de no ser amado por sus hermanos, o sea, de ser rechazado. Segundo, pues no solamente no fue amado, sino lo vendieron, lo alejaron de sus padres, lo alejaron de su familia en sí. Tercero,
ya estando en una tierra extraña, extranjera, termina siendo esclavo, echado a la cárcel injustamente por una situación que pasa con la mujer de Potifar, si usted recuerda. Por eso injustamente. ¿Pasó un día José en la cárcel? ¿2? ¿3? No. Fue bastante tiempo, pero en donde el Señor lo formó. Porque yo estoy segura, amados hermanos, que ni aún en la cárcel Dios dejó a José. Y aún en la cárcel José fue moldeado para lo que el Señor lo había llamado, ser gobernante de Egipto. Y entonces José reconoce la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Dios, en sus manos está nuestra vida totalmente. Lo que Él indique es bajo su soberanía. Entonces José entiende esto después de pasar por toda la angustia y entendió que todo ese tiempo difícil fue por un propósito divino según la perfecta voluntad del Señor. Porque en Génesis 50:20 les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Para eso Dios lo preparó, para que precisamente toda su descendencia, toda la descendencia de Jacob y todos los que vivían allá en Canaán no sufrieran de hambre, sino que la descendencia continuara. Y en esta adversidad que José enfrenta, Dios está con él y en control en todo momento. Y otro caso del Nuevo Testamento, podemos ver el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo pues es ejemplo en muchas cosas, pero precisamente cuando se encuentra en la cárcel, Pablo con Silas. Usted recuerda también esta parte de la escritura muy conocida, en donde son echados a la cárcel, nos dice Hechos 16:23, después de haberles azotado mucho. Fíjense bien, no solamente, encarcelado, ya, no, primero fueron azotados, luego los echan a la cárcel, y no creo que la verdad en la cárcel los hayan tratado muy bien, porque pues ahorita podemos ver las cárceles que incluso muchos no quieren ni salir de la cárcel, porque tienen alimento, porque como sea tienen un lugar donde dormir, tal vez no tan cómodo, pero a lo mejor sí una cama o una cobija, no sé. Pero en aquellos tiempos, pues echarlos a la cárcel era en situaciones precarias, porque pues la cárcel era para todos aquellos que hacían maldades. Aunque estos casos pues claramente sabemos que fueron de manera injusta. Entonces, Pablo y Silas, ellos, hermanos, no discutieron con Dios por lo que les pasó. Porque acordémonos que ellos estaban obedeciendo al Señor cuando fueron encarcelados. ¿Por qué fueron encarcelados? Pues simplemente por proclamar la verdad, solamente por eso. Y es lo que vemos en este tiempo también cuando muchos de los cristianos son perseguidos. ¿Por qué? Por simplemente proclamar el evangelio, por decir la verdad. Y aquí, hermanos, la situación que pasó Pablo y Silas, que no fue nada fácil, aún así dice la escritura que ellos en la cárcel oraban y cantaban alabanzas a Dios. Y precisamente por eso, hermanos, todos los prisioneros podríamos asegurar que esa noche supieron quién era el Señor, ¿sí o no? Entonces, algo malo, bueno, sí fue malo, pero digo malo entre comillas porque el Señor lo usó para su bien. ¿Qué fue? Que a través de esos cantos y a través de esas oraciones, los de alrededor pudieron escuchar sobre la palabra de Dios. Hechos 16:26-34, voy a leer esta parte para que entendamos cuál fue, además de ese momento, el propósito por el cual el Señor llama a Pablo y Silas a la cárcel, digámoslo así. Hechos 16:26-34. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria sea a Dios. Entonces preguntémonos, ¿habría pasado todo esto si Pablo y Silas no hubieran estado en la cárcel? Probablemente no. El Señor se hubiera valido de un instrumento, pero en ese momento eligió a Pablo y a Silas. Y a veces, amados hermanos, fíjense que con estas situaciones, al momento de decir la palabra del Señor, que el carcelero les lavó las heridas, imagínense cómo estaban. Y aún así, el testimonio de Pablo y Silas, ¿qué hubiera hecho otra persona en su lugar? Escapar. ¿Y qué iba a pasar con el carcelero? Pues lo iban a matar. Por eso él, antes de que sucediera eso, digamos que se iba a matar solo. Pero ahí es donde entonces detiene Pablo y él ve, pues le son abiertos los ojos por gracia de Dios, acepta al Señor, se bautiza y no solo él, sino todos los de su casa. Así como entonces José en el Antiguo Testamento y ahora Pablo en el Nuevo, como estos dos ejemplos, y podríamos mencionar otros, como por ejemplo también en el Antiguo el caso de Job, quien le fue quitado todo, literal todo. Y aún así él proclamó: bueno, ¿y qué recibiremos del Señor? ¿Solo lo bueno y lo malo no lo recibiremos? No. Entonces, en estos casos, amados hermanos, entendieron la soberanía de Dios. ¿Qué dijo Job? El Señor dio, el Señor quitó. Y sea el nombre de Jehová bendito. Gloria sea a Dios. Porque ahí, hermanos, es donde debemos nosotros entender que en esta vida tendremos aflicciones. Y aún así, pues Dios está con nosotros. Esa es la diferencia. Los que hemos sido llamados y le amamos. Acuérdense de esta parte. Porque no podemos nosotros exigir las promesas del Señor cuando no hemos alineado nuestra vida a Él. Eso sí es muy importante. Y en Romanos 8:28, regresando a este texto, Pablo no está expresando que todo le va a salir bien a los que aman a Dios, sino que esos que de un corazón sincero, de un corazón genuino, le aman y han sido llamados por Él, vamos a poder reconocer la soberanía del Señor sobre todas las tribulaciones en la vida y vamos a poder gozarnos, ahora sí, en las aflicciones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dice Romanos 5:5. De hecho, todo parte de la epístola a los Romanos, capítulo 8, capítulo 5 y todos estos capítulos que vienen juntos, pues tan solo si usted ve la cintilla de Romanos 8:28 dice: más que vencedores, porque por nosotros mismos no podemos, pero con Cristo sí. Por eso cantábamos también: feliz cantando alegre yo vivo siempre aquí, porque si sabemos que Dios cuida de las aves, pues también va a cuidar de nosotros. Cuando decimos, amados hermanos, que Dios tiene el control, debemos creerlo en verdad, si hemos sido llamados por Él. Porque a Dios no se le escapa nada, nada. Si usted viene con una enfermedad, con una tristeza en su corazón, con falta de empleo, Dios, que es tan bueno y es el dueño del oro y la plata y es el soberano de nuestra vida, va a tomar ese control
y es lo que nos lleva a una exclamación de alabanza a su nombre. Porque el sufrimiento, por más que duele en el momento, siempre va a tener un propósito. ¿Sí o no que cuando usted se siente enfermo o tiene a alguien enfermo en su casa, ora más? No vamos a decir que no. Sí es cierto. Hasta tal vez ayunamos más veces o más tiempo, ¿verdad? Cuando alguien, no se diga cuando está ya literal en situación de muerte, con mayor razón, y nos unimos todos. Entonces, ¿eso no nos ayudará bien? Pues claro que sí, nos acerca más a Dios, que se supone que nosotros como hijos de Dios es lo que debemos hacer. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos olvidamos. Y ahí es cuando el Señor entra y permite. No es que Él mande, no es que Él haga, permite que esas cosas pasen para que entonces ahí vayamos a sus pies. Y Dios, que tiene el control de todo, es el que va a dar la victoria en su momento. Cuando Él vea que nosotros con un corazón sincero, porque le amamos, porque somos llamados, le vamos a rendir todas nuestras necesidades a Él. Entonces, ya sea para que cumpla un propósito en nuestra vida, ya sea para prepararnos para su obra, como en el caso de José, o para que se cumpla lo que Él tenía planeado desde la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciéramos para nuestra vida. O incluso decíamos, simplemente para acercarnos más a Dios, para orar más, para estar más a sus pies. Tenemos nosotros como sus hijos que descansar y que confiar en que al final de todo es para su gloria y para su honra. Y que es bueno para nosotros porque en medio de toda prueba Él va a moldear también nuestro carácter. Como no dudo que lo hizo en el caso de José. Porque volvemos a lo mismo, siendo vendido por sus hermanos, siendo encarcelado injustamente, terminando esclavo, pues ¿quién iba tal vez a terminar de un momento feliz? Sin embargo, el Señor moldea el carácter de José y de cada uno de nosotros a través de diferentes circunstancias, llevándonos así más cerca a la imagen y al carácter de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Si nosotros llegamos a ser más semejantes a Cristo, se está cumpliendo la palabra. ¿Por qué? Porque debemos llegar pues a resplandecer como la luz de la aurora, como de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que alcancemos todos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, la situación más difícil que podremos experimentar en esta tierra, hermanos, y de toda nuestra vida, a lo mejor que podríamos decir la más difícil y sin salida sería la condenación eterna, la ira de Dios sobre nosotros, el juicio eterno. Pero el Señor nos amó, como dice Juan 3:16, de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que quien esté aquí por primera, segunda vez, tercera vez, si no han aceptado a Cristo en su corazón, esta es la promesa que da. Porque de tal manera les ama mucho Dios, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, hermanos, es donde entonces podemos ver que todo lo que pasemos en este mundo lo podemos llevar con la ayuda de Cristo Jesús. Porque como les mencionaba antes, tal vez eso sí, lo peor que pudimos haber pasado era el castigo eterno o la muerte eterna. Pero por medio de Cristo Jesús, ahora tenemos entrada al Padre directamente con Él para vivir eternamente. Gloria sea a Dios. Entonces, Romanos 8:28, volviendo a nuestra cita base, definitivamente no se refiere a que todo nos va a salir bien tampoco. Porque tal vez somos llamados hijos de Dios, porque somos cristianos, sino que todo va a obrar para bien en nuestra vida.
porque Dios, volvemos a repetirlo, es soberano, porque entendemos que Dios va a permitir las circunstancias un poco desfavorables, como las pruebas, las luchas, porque son necesarias para moldearnos como hijos de Dios. Porque incluso, ¿quién no ha pasado una situación difícil? Y eso mismo el Señor lo usa para después dar consejo a alguien que está pasando lo mismo, ¿sí o no? O sea, hasta eso Dios, que es perfecto y es omnisciente, que sabe todo, pasado, presente y futuro, sabe que en algún momento tal vez va a llegar una persona a nuestra vida que le vamos a tener que aconsejar, que le vamos a tener que dar ánimo, que pasó por la misma situación que nosotros. Y ahí es donde nos vamos a acordar, pues yo hice esto cuando me pasó eso. Pues yo le pedí a Dios y mira, Él me concedió, Él me sanó, Él hizo el milagro y así sucesivamente. Entonces, hermanos, eso el Señor todo lo usa para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Gloria sea a Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 nos dice: hermanos en Cristo, ustedes, se los estoy leyendo en otra traducción, pero lo pueden buscar. Santiago 1, 2, 4. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Porque, hermanos, aún en las pruebas, en las luchas, el Señor nos hace crecer también en santidad y en fe, dando solamente gloria a aquel que lo merece. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguien de aquí viene con algún problema? Levante su mano. Yo creo que, si no traemos dificultades, gloria sea a Dios, pero si traemos una, por mínima que sea, yo creo que podemos unirnos en esta hora para decir, sí, todas las cosas me ayudan a bien, porque en esta hora puedo venir a los pies del Señor y entregar mi carga y acercarme más al trono de la gracia. Las aflicciones, hermanos, están obrando para nosotros, producen paciencia, obediencia. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad o en vano. De lo contrario, para aquellos que lo aman, ahora sí podrían exclamar, todas las cosas me ayudan a bien. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque podemos entonces exclamar, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, en esta hora yo les voy a invitar que, aunque sea por un momento, no significa que no nos duela, no significa que a lo mejor si venimos enfermos físicamente con un malestar, pues no nos sintamos mal porque somos carne y es válido. Pero tal vez, hermanos, por un momento, por este momento, podemos dejar de preocuparnos y mejor ocuparnos en buscar y estar cerca de Dios, quien nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Usted quiere pasar aquí a hacer esta oración? Yo voy a invitar a la persona que nos acompaña por esta vez. Si siente en su corazón, vamos a orar por ella. Les voy a invitar a mis hermanas que pasemos junto con ella. El Señor sabe las necesidades de cada uno. El Señor sabe nuestras aflicciones. Así que, hermanos, en esta hora podamos nosotros también exclamar que aún viniendo tristes por cualquier circunstancia, Dios tiene el control y todo nos va a ayudar para bien. Oh Dios del cielo, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos recuerda cuánto nos amas, oh Dios. Y aún con aquellos que pasaron dificultades a través de la Escritura nos muestras, Señor,
que tú tienes todo bajo tu perfecto control y que la victoria está segura porque somos hijos tuyos. Padre, tú conoces a cada uno de mis hermanos que levantaron la mano en esta hora. Porque asimismo, Señor, queremos hacer y anhelamos hacer esta oración para dejar nuestras cargas y nuestras necesidades. Tú conociste, Señor. Tú conoces nuestra vida y la conocerás en un futuro porque tú eres omnisciente. Padre, conoces la vida de mi hermano que está sentado allá atrás en la banca, hasta el que está aquí enfrente, Señor. Tú lo conoces y conoces su circunstancia. A las personas nuevas, a las personas que llevan pocos días aquí, Señor, habla a sus vidas. Toca nuestros corazones, Espíritu Santo. Traemos, Señor, tal vez dificultades, circunstancias adversas, circunstancias difíciles que nos están angustiando. Pero si tú cuidas de las aves, también cuidarás de nosotros. Porque vamos tomados de tu mano. Porque si tú no hubieras dado el sacrificio a la cruz, entonces sí estaríamos en vano aquí. Pero tú, oh Dios, nos amaste tanto que permitiste que ese sacrificio fuera hecho para que nosotros tuviéramos entrada al cielo contigo. Oh Dios, porque nada, Señor, de lo que pasemos en este mundo puede compararse con la gloria venidera. Porque ciertamente si nuestra alma se pierde, ahí sí nos debemos preocupar y ahí sí el sufrimiento sería eterno y terrible. Pero Dios bendito, nos has dado la oportunidad de conocerte, de aceptarte en nuestro corazón y en esta hora exclamar que todo nos ayuda bien, que la carga que traemos de enfermedad con los hijos, con el esposo, con el sentimiento del corazón, con los pensamientos de la mente, Señor, sobre todas esas cosas, Padre, ponemos todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable que dice tu palabra. En esto pensad, que pensemos, Señor, más que nada en la gloria venidera y en el reino que nos espera si te somos fieles. Ayúdanos, Señor, forma nuestro carácter a través de estas pruebas. Gracias, Señor, porque todo aquello que nos lastima nos acerca a ti. No es fácil a veces decirlo, tal vez ni siquiera hacerlo, pero aquí estamos, Señor. Que todo, Señor, lo que nos duele, las cosas que nos hacen, Padre, que todo obre para bien en nuestra vida, que es la promesa que tienes para nosotros. Ayúdanos y fortalece nuestra vida, Señor. Dejamos las enfermedades en tus manos. Señor, conoces quién viene enfermo. Señor, obra misericordia y extiende tu mano de poder. Sabes quién viene con problemas en su matrimonio. Obra para gloria de tu nombre. Tal vez alguna dificultad en el trabajo, Señor, obra para gloria de tu nombre a favor de tus hijos. Oh Dios del cielo, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Porque ciertamente si el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, no lo hubiera dejado plasmado, ¿qué sería de nosotros para creer que todo esto que pasamos en el mundo nos iba a formar y nos iba a ayudar a ser más semejantes a ti? Que padeciste y sufriste en la cruz del Calvario y aún antes, Señor, pasaste un sufrimiento que no merecías por causa nuestra. Oh Dios del cielo, nada de lo que pasemos aquí se va a comparar con lo que tú pasaste. Así que si tú pudiste con eso, con tu ayuda y por medio de ese sacrificio, claro que lo vamos a poder. Espíritu Santo, fortalécenos para poder exclamar: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Dios, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que están aquí, por las personas que vienen por primera vez, por segunda o tercera. Tú conoces las circunstancias. Te alabo y bendigo porque es una oportunidad más para entregarnos a ti, para acercarnos a ti y socorrer. Y aún así, Señor, pedir de tu auxilio. Oh Dios, gracias por la oportunidad de vida que nos das para ponernos a cuentas también contigo, Padre. Alabamos tu nombre por siempre y te damos toda gloria y honra solamente a ti, mi Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Así dejo el lugar, amados hermanos. El Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Hemos escuchado, hermanos, la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Hay que guardar la palabra en el corazón y ponerla en práctica, hermanos. El Señor Jesús nunca dijo que no pasaremos por problemas. Nunca dijo que no pasaremos por dificultades. Él nunca dijo eso. Todo lo contrario, dijo ahí en San Juan capítulo 16 versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la grande diferencia cuando alguien está en Cristo y cuando alguien no está en Cristo. El que no está en Cristo pasa los problemas solo, con sus fuerzas, se agota. Pero el que está en Cristo, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasamos problemas, pasamos angustias, pasamos preocupaciones, enfermedades, pero en Cristo encontramos fortaleza, descanso, paz, tranquilidad. Por eso cantemos el himno número 90. Y así el que desea ofrendar puede pasar a ofrendar en esta tarde, si así lo dispuso su corazón. Himno número 90. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Aleluya. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. En quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir a escuchar yo voy, su voz doquier la angustia esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. A su nombre.
Señor, gracias. Gracias por este culto que nos has permitido. Gracias por tu palabra. Gracias por los cánticos. Gracias por la ofrenda que se ha levantado. Gracias por tus bendiciones. Señor, lleva con bien a mis hermanos a sus hogares. Tu presencia esté con ellos siempre, manifestándose en sus vidas. Te agradezco por tu amor, por tu fidelidad y porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Gracias, gracias, Señor Jesús, por tus muchas misericordias. Amén y amén. Aleluya. Abran su Biblia, hermanos, por favor, y busquemos el Salmo 23 para salir con la paz del Señor. Y bueno, les recuerdo, este domingo 10 de la mañana, escuela dominical, y por la tarde tenemos el culto a las 6. Tenemos 2 cultos, como ustedes ya saben. Y hermanos, este domingo por la escuela dominical habrá un tema muy especial, hermanos. Va a hablar sobre la familia, los hijos, los padres. Entonces es importante, hermanos. Bueno, en sí, el tema se titula para el domingo en la mañana, escuela dominical, límites en el hogar, funcional o disfuncional. Ese va a ser el tema del domingo en la mañana. Y va a hablar, está muy interesante para que no se lo vayan a perder. Bien, Salmo 23, hermanos, es el salmo del buen pastor y después la bendición apostólica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha, al final diga amén. Amados hermanos y hermanas, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. La paz de Dios, Dios les bendiga.